Estados Unidos reafirma compromiso con Venezuela ante empresarios hispanos. Sociedad Interamericana de Prensa plantea situación del periodismo en Nicaragua, mientras gobierno y sociedad civil definen hoja de ruta para reapertura del diálogo. Y contra las cuerdas, secretaria de Seguridad Nacional ante legisladores estadounidenses. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Este miércoles, el vicepresidente Pence anunció el retiro de las visas para decenas de funcionarios venezolanos y sus familias durante un evento con empresarios hispanos en Washington. Jorge Agobián tiene más información sobre este anuncio. Jorge, ¿qué otros detalles se conocen sobre estas medidas adelantadas por el vicepresidente Mike Pence? Belén, el vicepresidente adelantó que a unos 77 funcionarios y sus familiares ligados al gobierno en disputa de Nicolás Maduro se les cancelarán, como decía, sus visas estadounidenses. Los detalles los dará a conocer el Departamento de Estado, sobre todo aquellos referentes a las identidades de estas personas. Sin embargo, lo que manejamos hasta ahora es que con estos 77 ya son 126 los miembros del gobierno venezolano que han visto terminadas sus visas en los últimos 6 días como parte de lo que la Casa Blanca ha definido como acciones decisivas sobre Venezuela. Prometo a todos mis compatriotas en la sala que seguiremos siendo fuertes. De hecho, el Departamento de Estado anunciará que Estados Unidos revocará 77 visas a funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Continuaremos haciendo responsable al régimen de Maduro para que se restablezca la libertad en Venezuela. Y hay que resaltar que estas declaraciones las hizo el vicepresidente en un encuentro con empresarios estadounidenses de origen hispano acá en la ciudad de Washington. En su alocución tomó como ejemplo los casos de Venezuela y Cuba para asegurar que su país jamás será una nación socialista e insistió que la Casa Blanca seguirá presionando a los gobiernos de los dos países hasta que se genere una transición democrática. Pero desde el Congreso también buscan esto, según nos dijo el representante demócrata Darren Soto. Y por supuesto hay otros proyectos de ley que puede ayudar a la gente de Venezuela, ayuda humanitaria, una prohibición de armas de fuegos y también para tratar y parar relaciones malas con Rusia y China. Entonces, el Partido Demócrata está trabajando con el Partido Republicano y todo el resto para tratar de tener soluciones bipartisan por Venezuela. Por otra parte, en este evento, Pence elogió también el trabajo de los empresarios y trabajadores latinos acá en Estados Unidos. Jorge, muchas gracias. Y precisamente, como decías, durante el encuentro Empresarios Latinos, el vicepresidente Mike Pence habló sobre el aporte de estas comunidades hispanas a la economía estadounidense. Un periodista estadounidense y su asistente fueron detenidos este miércoles en Venezuela. Con la detención de ambos trabajadores totalizan 36 los periodistas retenidos por las fuerzas de seguridad en lo que va del 2019, según grupos que defienden la libertad de prensa. Pero también nuestro compañero y reportero corresponsal Álvaro Algarra realizó un material especial sobre la presencia del presidente interino Juan Guaidó el día de hoy en la Asamblea Nacional Venezolana. Con la presencia del presidente interino del país, Juan Guaidó, tras su gira internacional, la Asamblea Nacional de Venezuela debatió este miércoles la crisis económica para muchos sin precedentes que atraviesa la nación, con el objetivo de buscar soluciones. En ese sentido, el diputado Elías Mata, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que Venezuela acudirá a organismos internacionales para salvar financieramente al país. El Banco Interamericano de Desarrollo. Eso le da una credibilidad al país y nos va a permitir conseguir préstamos que se necesitan urgentes entre 50.000 y 60.000 millones de dólares y eso está ya hablado. Pero eso sí, a Maduro no se los van a dar porque se los roban, chicos. El legislador Williams Dávila, por su parte, destaca que la crisis económica se agrava y la hiperinflación es indetenible si no se toman los correctivos necesarios. No se consiguen los productos de ninguna naturaleza y sobre todo con este cierre de la frontera, peor la situación. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional?
Nosotros somos en este momento la caja de resonancia de los pueblos de América Latina. La Asamblea Nacional es el epicentro de la reconducción democrática de América. En tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, insiste en que desde Estados Unidos está emprendida una llamada guerra económica que tiene como única finalidad derrocarlo, razón por la cual instó a marchar este sábado. Se cumplen 4 años y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas, a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La larga lista de sanciones de Estados Unidos busca poner en jaque al presidente en disputa, Nicolás Maduro, y su entorno. Pero paralelamente estas medidas también ponen en aprietos al mercado financiero estadounidense, advierten banqueros. Mientras más presión se ejerce sobre Nicolás Maduro por vías de sanciones de Estados Unidos, se acorrala más a los identificados corruptos de ese gobierno. Pero estas medidas han provocado efectos colaterales en el sector financiero estadounidense, afirman sus representantes. En el pasado, cuando hemos visto sanciones eran bastante sencillos, digamos. Uno figuraba en la lista un narcotraficante, pero ahora tenemos particulares, oficiales de gobierno, PDVSA. Entonces, para poner todo eso en los filtros y en los sistemas de monitoreo, siempre sale una alerta roja. David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA por sus siglas en inglés, afirma que a partir del recrudecimiento de las sanciones, hay bancos que deben enfocar a su equipo en investigaciones prácticamente en capitales venezolanos o simplemente no se hacen negocios. Hay que analizar casi cada operación, hay que medir el costo, el beneficio, el riesgo, cuando uno tiene que determinar, ¿trabajo con Venezuela o no lo hago? Inversionistas como el venezolano Octavio Del Amo, dedicado a la creación de escuelas en Estados Unidos, es testigo del declive en el crecimiento de negocios en Miami por el escrutinio de los capitales venezolanos. Los venezolanos ahí tenemos, digamos, sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte nos alegra que se presione a este tipo de pandilla que está ejerciendo el poder en Venezuela, y por otro lado, pues nos toca en parte sufrir las consecuencias de esas restricciones económicas que establece el gobierno. José Pernalete, Voz de América, Miami. Más adelante, situación de la prensa nicaragüense presentada en Washington y las expectativas ante el reinicio del diálogo en Nicaragua. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que se reúne en estos días en Washington, denunció las terribles condiciones en las cuales trabajan los periodistas independientes en Nicaragua. Una situación que, según esta sociedad, ha empeorado y que se necesita una intervención diplomática internacional para que se pueda garantizar la libertad de prensa en el país centroamericano. Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando. Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa. Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real. Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa. Así que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. A casi un año del inicio de la crisis en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y la oposición fijaron la hoja de ruta para una eventual salida al conflicto que dejó numerosos muertos y heridos. Pero analistas y religiosos creen que el mandatario solo busca evitar las sanciones de Estados Unidos y Europa. Entre los principales puntos acordados por el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica para iniciar las negociaciones está la elección de miembros de las iglesias evangélica y católica para participar como testigos y acompañantes en el proceso. Así lo informaron los interlocutores de ambas coaliciones a través de un comunicado leído por Monseñor Estanislao Sommertag, representante del Papa Francisco en Nicaragua. Con las invitaciones a los testigos y acompañantes nacionales, se asegura la inclusión de una amplia gama de nicaragüenses, ayudando a la legitimidad del proceso de negociación. Aunque el gobierno y la oposición aseguran que tienen voluntad para resolver la crisis sociopolítica, Monseñor Carlos Avilés, representante de la Iglesia Católica, aseguró a La Voz de América que el mandatario solo quiere evitar más sanciones internacionales. No veo voluntad de parte de ellos. Para mí están siendo forzados por situaciones exteriores, sea la Unión Europea, sea Estados Unidos, vía presiones económicas. La posición del religioso coincide con la del analista político Roger Guevara, pues considera que aún no puede haber una negociación si persiste la violencia estatal contra opositores. Van de antemano 700 presos políticos, donde uno de los que estuvieron dialogando tiene una condena de 212 años. A pesar de las críticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que tiene voluntad para dialogar y restablecer la paz, que según él se ve afectada por un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. En breve, rinden cuentas sobre políticas inmigratorias ante legisladores y lo que revelan las cifras récord de inmigrantes a Estados Unidos.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, testificó ante un comité de la Cámara de Representantes sobre la separación de familias migrantes. Calificó el fenómeno migratorio por la frontera con México como de catástrofe humanitaria. Bricio Segovia acompañó el desarrollo de esta audiencia y le consultamos. Bricio, ¿cómo transcurrió esta comparecencia? Hola Belén, pues se trata de la primera vez que testifica la secretaria de Seguridad Nacional en ese hemiciclo ante una comisión de la Cámara de Representantes desde que los demócratas tomaron la mayoría de ese hemiciclo. Y eso es importante por el tipo de preguntas que enfrentó. De hecho, Kirstjen Nielsen apoyó cambios en las leyes migratorias para detener de manera indefinida a las familias de migrantes cuando cruzan la frontera de manera ilegal, también para intentar mantener a estas familias bajo este tipo de legalidad y los programas migratorios que en estos momentos la administración Trump está cuestionando, como por ejemplo DACA y TPS. Bricio, por otro lado, las proyecciones son nefastas. Se prevé que en los primeros 6 meses de este año fiscal nuestra agencia detenga a más inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente que en todo el año fiscal de 2017. A este paso, tendremos 1 millón de inmigrantes ilegales que acceden por nuestra frontera sur este año. Nuestras capacidades ya están altamente limitadas, pero esta crisis acabará superando las capacidades del sistema por completo. No es una crisis fabricada, es una emergencia real. Bricio, por otro lado, una movilización tuvo lugar también en las inmediaciones del Capitolio estadounidense. ¿Qué era lo que reclamaban los manifestantes? Así es, Belén, y no solamente en las inmediaciones, también incluso dentro de los pasillos del mismo Congreso donde se estaban llevando a cabo no solamente esta audiencia de la secretaria Nielsen, sino también otras audiencias relacionadas con casos migratorios. Están reclamando los derechos que consideran les pertenecen a estos migrantes que llevan tiempo en Estados Unidos y que consideran que merecen las mismas, los mismos derechos que el resto de estadounidenses. Son, por ejemplo, los beneficiarios de los programas migratorio DACA o TPS. En el caso de DACA llegaron aquí siendo menores de edad, en el caso de TPS huyendo de un conflicto armado o de desastres climatológicos. Y precisamente pude hablar con alguno de estos participantes. Yo me siento más americana que nada, porque he vivido aquí, me criado aquí. Claro que sé mis rutas, sé dónde vengo y todo, pero no es lo mismo saber que has vivido en un lugar por 18 años, un lugar desconocido que no sabes ni cómo es. Aquí me ven como ilegal. Estos migrantes llevan años ya exigiendo unos derechos que los legisladores no les están dando. De hecho, desde que la administración Trump está al frente, están intentando limitar cada vez más todos estos programas migratorios a los que están acogidos cientos de miles de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Belén.
Las agencias fronterizas se ven abrumadas ante el incremento de inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente en busca de asilo en Estados Unidos, según un reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Expertos en migración explican los motivos de este incremento. Estos son los números más altos de solicitantes de asilo, familias, niños y población vulnerable que hemos visto antes. Poblaciones procedentes de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, representan un 60% del total de las aprehensiones que han ocurrido en la frontera suroeste, señala la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. Según Sarah Pierce, analista de política de Migration Policy Institute, esto es resultado del mensaje del gobierno. Creo que muchas de estas familias escuchan la retórica de la administración, escuchan que la administración está pensando en implementar políticas realmente duras y creen que necesitan llegar a Estados Unidos mientras tienen la oportunidad. Según el reporte correspondiente al mes de febrero de 2019, se registraron 66.450 detenciones, de las cuales más de 36.000 son miembros de familias que vienen juntas, menores de 18 años con padres o un adulto responsable. Muchas de las familias cruzan la frontera entre puertos de entrada, lo cual es una entrada ilegal, pero lo hacen para solicitar asilo, que es un proceso legal. La Oficina de Aduanas y Protección de Frontera revela que adicional a la cifra señalada, 9.653 personas intentaron ingresar al país, pero son consideradas como inadmisibles por no cumplir los requisitos para la solicitud de asilo. Sarah Pierce resalta que aunque históricamente ha habido cifras más altas, el perfil de los inmigrantes es distinto. Tiempo atrás, la mayoría eran hombres solteros que venían a trabajar a Estados Unidos. Según un comunicado del comisionado de CBP, Kevin K. McElhenian, el gran aumento de familias y niños que están cruzando presenta un reto único para sus operaciones e instalaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Les recordamos que en boanoticias.com puede seguir todas las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únanse a la comunidad de boanoticias.com. Después de la pausa, nuevo tratamiento contra la depresión y una batuta vibratoria para no videntes. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tras 44 horas desaparecidas, Leila y Caroline, de 8 y 5 años, fueron encontradas sanas y salvas en medio del bosque. Las niñas sobrevivieron gracias a sus habilidades de supervivencia, ya que lograron refugiarse bajo un árbol, bebieron agua de lluvia de las hojas de los árboles y se mantuvieron abrigadas y secas en medio del frío y la lluvia.
Funcionarios de salud de Estados Unidos aprobaron el uso de un medicamento inhalable como una nueva opción para el tratamiento de la depresión. La droga relacionada con la ketamina altera el sistema nervioso y brinda esperanza para los pacientes. El martes, la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento inhalable para pacientes que no han encontrado alivio con los antidepresivos tradicionales. El nuevo medicamento de Johnson & Johnson actúa sobre diferentes sustancias químicas del cerebro que los antidepresivos como Prozac, indica el Dr. John Mann del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia. La mayoría de los medicamentos antidepresivos tardan semanas o un par de meses en funcionar. Este funciona en solo horas. En segundo lugar, se sabe bastante después de la primera o segunda dosis del medicamento, ya sea que ayude o no al paciente. Si no mejoran el primer par de dosis, no van a responder a la medicación, así que se obtiene una respuesta rápida. Cuando funciona, la nueva droga tiene efecto casi instantáneo. La ketamina es un tipo de medicamento potencialmente innovador, pero no solo funciona en la depresión, sino que funciona de una manera completamente diferente a todos los otros antidepresivos que tenemos hasta la fecha. La medicina es un primo químico de la ketamina, un medicamento que se usó durante mucho tiempo en cirugía y fue adoptado como una droga ilegal para fiestas en la década de 1990. Tiene el potencial de revertir la deficiencia de crecimiento cerebral y hacer que el cerebro vuelva a crecer como estaba. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un prototipo de batuta vibratoria está ayudando a los músicos no videntes a seguir los movimientos de los conductores de orquesta y de ese modo facilitar un mejor desempeño. Una iniciativa que abre el potencial para que más personas ciegas se unan a las orquestas. Esta batuta de alta tecnología podría hacer que más músicos ciegos se unan a grupos musicales y orquestas. Se llama batuta áptica y permite a los discapacitados visuales seguir los movimientos del director. Hay sensores que recogen incluso los movimientos más leves. Por medio de señales radiales, ellos son transmitidos a bandas que vibran en las muñecas o los tobillos del músico. Bahakan Matoshian, de la compañía británica Human Instruments, explica cómo funciona la batuta. Detecta el ángulo, el balanceo y el tono. También detecta si estás haciendo estos gestos de manera nítida o con gestos suaves. Y estos músicos sienten las vibraciones a izquierda y derecha en alta definición y les permite sentir físicamente los movimientos de la mano del conductor. Algunos músicos que han probado el invento sienten que él ha aumentado su autoconfianza en sus actuaciones. Había estado tocando en una sesión de violín y dependía de escuchar a los otros músicos y luego tenía que adivinar cuándo debía entrar, lo que obviamente no era ideal porque si estás tocando algo rápido podría fallar. Esto es brillante y luego sé cuándo entrar y puedo hacerlo con confianza. Los creadores dicen que estará disponible para alquilar o comprar en 2020 y esperan que las orquestas no tengan ninguna excusa para no contratar a músicos con discapacidades visuales. Henry Llanos, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con algunas de las obras destacadas de la Feria Internacional de Arte Contemporánea, también conocida como ARCO. La feria, desarrollada en España, contó con la participación de artistas latinoamericanos y, según sus organizadores, culminó de manera exitosa. Les informó Belén Mola.